Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos en un programita más de Pasión Bostera. Este programa que ya dentro de poco va a ir llegando a los 50 programas. Falta poquito, ya entramos en la recta final hacia los 50, pero a los 50 algo vamos a tener que hacer, algo vamos a tener que regalar, que sortear, para, sobre todo, más que nada, por los que están del otro lado. Pero la decisión no la voy a tomar yo solo, la decisión la vamos a tomar con Iván, con Lichu, con Cami, que están ahí del otro lado. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Buenas, Hola ¿cómo andan? chicos, qué Hola. qué lindo finalizar la semana así, ¿no? Empezó linda la semana, ¿no? Piensen que hace una semana estábamos hablando de todos los cambios que se venían. Estábamos hablando de mirar, comparar a Boca. Estábamos a un punto del último de la tabla. Estábamos mirando el fondo de la tabla y hoy ya estamos mirando otra cosa, ¿no? Ya estamos mirando que estamos a 3 puntos de la Copa Libertadores, que estamos a 6 puntos de la de la punta. Y no solo eso, que estamos con esas dos cosas, porque la verdad que Boca, y sobre todo en el partido de ayer, jugó muy, pero muy bien, ¿no? Yo sé que ustedes estuvieron más complicados para seguir todo el partido, Cami y Chu, pero... No, lo vimos después igual. ¿Lo vieron todo? Bueno. Y tuvimos tantas buenas referencias que dijimos, lo vamos a tener que mirar. Valió la pena. Son las ventajas del streaming, ¿no? Bien. Y bueno, ¿qué les pareció? Yo dejo mi opinión para después. Me gustaría escuchar primero a ustedes el análisis que hacemos de este Boca de Seba Bataglia. A mí me parece que quedó clarísimo lo que veníamos diciendo, de que Boca con lo que tiene puede jugar 100 veces mejor de lo que jugaba. Y si un tipo lo pudo demostrar en 2 partidos, hace un rato justo hablábamos con Lichu, en 10, 20, 30 partidos va a ser una locura, porque es una locura justamente que Boca haya podido jugar así, con ¿cuántos? 6, 7 entrenamientos y 2 partidos. La verdad que, perdón por la voz, estoy con la alergia esta del cambio de clima, pero la verdad, hermoso, me encantó. Partidazo de Sandes. Otra cosa que veníamos diciendo, ¿se acuerdan? Que no subía mucho y todos sospechábamos que era por orden de Russo, y quedó clarísimo que era por orden de Russo. Quedó claro. Ayer, hermoso, tremendo. Después, muy bien Briasco, había que bancarlo en su posición. Después, ¿qué más? Vázquez las tuvo. Que el 9 tenga chances de gol, dice mucho también. La creación de Molinas. Partidazo de Molinas. Partidazo de Molinas. Partidazo. Yo creo que al comentario de ustedes, agrandando el comentario a los 2 partidos, le está faltando una parte muy importante. La defensa. No. Los 2 mensajes que llegaron al grupo de la radio cuando empezaban los 2 partidos. Oh. No sé. Evidente el grupo. Yo no puedo decirlo yo. Creo que corresponde que le digan ustedes. Es verdad. Maxi anunció un gol de Vázquez contra Patronato que se dio y un gol de Briasco contra Platense que también se repitió. Se repitió. No me pidan los números de la quiniela ¿Cuándo porque llega, Maxi? La séptima, ¿cuándo llega? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir de a poco. Creo que en el partido de ayer una vez más quedó demostrado que Fabra no puede jugar más en Boca. Que se viene Sandes, que le come las patas, y quedó demostrado que este muchacho tiene hambre, tiene ganas, y que no lo inhiben tanto como con el cuerpo técnico anterior, que por órdenes era sabido que prácticamente no podía pasar la mitad de la cancha. Y quedó demostrado ayer, como decía Cami, que eso era una orden de Russo. Volvió el medio que tanto queríamos, Medina Varela Almendra. Fue un rato, pero volvió.
y se notó, en ese tiempo se notó. Yo creo que Boca demostró, y es como decía Cami, si en una semana de entrenamientos y con 2 partidos encima, Boca ya cambió así el chip y juega de una manera. Yo creo que cuando tengan más rodaje dentro de 10, 15, 20 partidos ya vamos a ver un Boca de otro nivel. Ojalá y espero que sea así. Yo creo que lo Y importante también, es... perdón, Maxi, qué bien los centrales saliendo. ¿Cuánto hacía que no veíamos centrales saliendo tan bien? De hecho, nos quejábamos porque a Boca le faltaba eso. Y ahora con Rojo, sobre todo, tremendo. Yo me quedo con algunas cosas. A mí me gustó también, bueno, ver a los 3 pibes juntos, pero también me gustó cómo arrancó el mediocampo. Creo que ya la llegada de Varela le da otra prestancia. Creo que el equipo jugó bien. Me encanta la presencia que tiene Marcos Rojo. Se le nota la jerarquía y la presencia que impone, y acompañando al Cali. Me parece que es unos centrales soñados. Pero creo que lo interesante es cómo cambia el chip, ¿no? Hay una cuestión que me parece que muestra esto, ¿no? Esto que Bataglia de afuera pedía jugar a 2 toques, tocando rápido y siempre yéndose adelante. ¿Y ustedes se fijaron cuando Boca estaba atacando, dónde estaba jugando Rossi? Rossi jugaba afuera del área. Estaba jugando un doble 5. Digo, un 5 retrasado. Eso es una demostración de un equipo que se quiere comer a todo. Está bien. Vamos a ser sinceros también. Los 2 primeros partidos que nos tocan contra Patronato y contra Platense no son los 2 rivales. Tal vez el partido que tenemos el fin de semana contra Racing va a ser por ahí una prueba de mayor exigencia, ¿no? Pero me parece que también estuvo buenísimo que justamente sean estos 2 primeros partidos como para empezar a armar el equipo, ¿no? Como para poder pensar en cómo aceitar y dónde disponer cada una de las piezas. Pero creo que quedó demostrado que Briasco es un lateral, que estuvo buenísimo cómo entró Pavón. Me parece que los 2 pueden alternar ahí, y en algunos partidos también jugar como se jugó el fin de semana, con los 2 como laterales y Vázquez de 9. Digo, me parece que estamos viendo y esperando algunos jugadores importantes que tienen que volver de algún tipo de lesión. Estamos empezando a ver ahora un equipo. Creo que lo que faltaba era eso, ¿no? El cambio de chip, el cambio de mentalidad, el de pensar un equipo que si bien es importante tener una defensa consolidada, pero un equipo que ahora piense más en el arco de enfrente y no tanto en empezar a pensar en... yo creo que lo que nos pasaba en los últimos partidos era que Boca estaba muy consolidado en defensa, pero pensaba más en que no le hicieran goles que en atacar. De hecho, fíjense, pasamos de tener varios partidos con 0 tiro al arco a tener 4 goles en 2 partidos, ¿no? Y ese es un cambio, ¿no? Ese es el cambio de mentalidad, de pensar un equipo más ofensivo. Un equipo que, digo, yo creo que ayer de a ratos a Platense lo pasó por arriba. Digo, sí. Antes de ayer. No, ayer. Ya no sé ni en qué día vivo. Pero digo, me parece que es interesante. Me parece que nos deja las perspectivas de por ahí poder ver a un Boca, al Boca que queríamos ver, ¿no? Al Boca de hace unos meses. Claro. A mí me pareció excelente cómo leyó el partido Bataglia, porque en la previa se sabía que Platense se iba a replegar, iba a esperar a Boca, y en vez de volver a poner a Pavón y a Briasco otra vez, a los 2 extremos, se la jugó y puso a Molinas. Recién vos hablabas del medio campo, y bueno, los 4 del medio son los 4 de muy buen pie. El Pulpo González, Varela, Ramírez y Molinas. No era un medio combativo. Entonces eso nos daba la posibilidad de jugar más rápido. De jugar mejor y jugar un poco más rápido. Y esto, ¿no? No tener a los dos y puntas se puede rápido. Jugar bien sin 2 extremos, quedó demostrado. Claro.
Digo, y me parece que llegar a Pavón en los últimos minutos, donde había más espacio, y quedó demostrado. Digo, fue el último gol, digo, era para tener un. Yo justo estaba viendo el partido, estábamos comentándolo con un hincha de Platense. Conozco uno de los pocos hinchas de Platense que debe haber. Figurita difícil. Era difícil, pero bueno, es el esposo de mi prima. Y estábamos comentándolo por WhatsApp y me decía que no entre Pavón, que no entre Pavón, me decía. Dice, No. porque donde entre uno medio rápido. Y creo que sí, digo, cuando nosotros generalmente pensamos en el partido, pero como vos decís, Lichu, creo que fue clave el planteo táctico, ¿no? Creo que lo leyó muy bien el partido Bataglia. Y vos, Maxi, hablabas del cambio de chip, pero creo que también, o sea, más allá del cambio de chip, acá hay una idea clara de lo que se quiere y hay entrenamiento. Porque yo miraba embobada cómo se movían todos adentro de la cancha. O sea, uno recibía y dos se movían para atrás, para adelante. Entonces, no quiero hablar tanto de lo que veníamos haciendo, pero expone mucho al cuerpo técnico anterior, porque uno veía a Boca parado en la cancha sin saber qué hacer, porque los jugadores no sabían qué hacer. Y si en 2 partidos vos podés ver esto, me parece que, Es muy aunque evidente. opinemos de afuera y no tengamos ni idea de nada, un poquito de razón teníamos con que Boca puede jugar muy bien y mucho mejor. Sí, Y después quería decir otra cosa. Que también nos pasaba que en los partidos uno miraba el banco y decía, ¿y qué ponemos? Y el cambio va a cambiar el partido. Y estos 2 partidos se vio que los cambios que hizo Bataglia cambiaron completamente el partido. Y lo ganó el partido, sobre todo del fin de semana, lo ganó él con los cambios. Y hacía muchísimo que no veíamos eso. Yo lo que no quiero dejar pasar, porque hoy estamos todos contentos por cómo jugó Boca, pero no quiero dejar pasar que aún con Boca jugando bien, siempre hay algo que nos perjudica. El gol de Platense llega de un córner que no había existido. Que nunca le tocó la pelota al víncula y de ese córner llega un gol. Parece que eso también es una cosa que tenemos que comentar, más allá de que al final no haya incidido en el resultado, pero es una prueba más de cuántas veces somos perjudicados por errores arbitrales, ¿no? Y más aún ahí en esa jugada que el árbitro estaba justo al lado de la jugada. Pero bueno, Sí. creo que Hubo también tenemos algunas faltas puntuales en las que no se amonestó y algunas incluso eran para un poquito más que amarilla, como por ejemplo la plancha de Curucheta rojo, que un árbitro que sin tibieza lo expulsa directamente, pero bueno, siempre son cosas de partido, viste, de los roces, pero flojo una vez más. Y como decís vos, Maxi, perjudica nuevamente a Boca. Bueno, chicos, la verdad que es lindo tener que arrancar el programa así y no tener que arrancarlo como la semana pasada, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de este Boca que viene. Les propongo ir a una canción. En un ratito vamos a hablar con un invitado sobre el Boca que viene dentro de un poquito tiempo más adelante. Y después volvemos y empezamos a pensar en el Boca del fin de semana, en los partidos que se vienen. ¿Les parece? Dale, perfecto. Dale. Bueno, y acá estamos, después de la música, con un invitado.
para este segundo bloque. Un invitado que estuvo hace unos días por acá por Olavarría, pero que ahora vamos a tener un poquito más de tiempo para charlar sobre lo que él hace. Es Emiliano Gallo, del equipo de captación de Boca. Hola, Emi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Cami, Lichu. Todo bien, Emi. Bien, Emi, por suerte. Muy bien. Bueno, Emiliano, un poco para contarle a la gente. Nosotros sabemos que te la pasás viajando, visitando canchas por todo el país. ¿En qué consiste el trabajo de quienes laburan en el equipo de captación de talentos, de jugadores para Boca? Bien. A ver, yo creo que voy a ir desde lo macro a lo micro, tratando de ser lo más sintético posible para que no aburra, porque detrás de nuestra labor hay un trabajo muy grande con un grupo de personas que aparecen y que son por ahí los principales personajes, y después tenemos detrás de esta estructura gente que hoy es innumerable, la gente que tenemos detrás, que trabaja desinteresadamente, dándonos una mano para cumplir nuestros objetivos, que es llevar el jugador a Boca, que fiche, que tenga el proceso de formación completo, que debute en la primera de Boca y que ojalá para todos, o ni hablar, que obtenga títulos y que luego sea vendido a otro club, ¿no? Que ese sería, digamos, dentro de ese, como si fuese fácil, ¿no? Pero es tan difícil ese proceso, y para cumplir con esos objetivos nosotros tenemos que trabajar en una estructura armada, con un plan de trabajo, con un plan de captación que tiene que ver con estudiar y analizar los lugares que vamos a visitar, el perfil de jugador que necesita Boca para la primera, para el primer equipo. Y ahí empezamos, por eso digo, de lo micro a lo macro, en ir a cada rincón del país, a cada canchita, a cada club de Babi, barrio, de todos los ámbitos socioculturales, analizando ligas competitivas, analizando clubes competitivos, y bueno, ahí arranca nuestro trabajo. Luego, la llegada de ese jugador, de ese niño a Boca, formas de la manera en que pueda llegar, y bueno, ahí digamos, es como la segunda o tercera instancia que estamos evaluando al jugador con el plantel de un equipo de fútbol infantil, como por ejemplo traer un niño de la categoría 2008 que se pueda probar con el plantel de la categoría 2008 de Boca durante 2, 3 o 4 días, y ahí evaluar, ¿no? Obviamente que tenemos que tener en cuenta las condiciones futbolísticas, las condiciones de conducta, en cómo ese nene se manifiesta ante las consignas que nosotros proponemos, y bueno, ahí es después donde ya en la última instancia, que es la selectiva, en la que ya se toman decisiones en saber si el niño va a fichar o no, si se va a poder incorporar o no. Estudiamos las familias, el entorno social y cultural, bueno, obviamente que es una obligación estudiar, y tenemos pensión a partir de la categoría 2008, ¿no? O sea, eso es importante, perdón, de la 2007, que es novena división. A partir de ahí incorporamos jugadores del interior a la pensión, mientras los chiquitos más chiquitos, que son de 2008 hasta 2015, que se inician en el fútbol infantil de Boca, no hay pensión, pero sí hay un plan de trabajo que le decimos seguimiento, que es que los niños puedan venir cada 3, 4, dependiendo de la distancia de donde viven, que puedan venir a Boca, ¿no? Cada 3 meses, algunos cada, no sé, por darte un ejemplo, que viven cerca y tienen la posibilidad de venir una vez a la semana, otros una vez cada 4 meses, dependiendo obviamente la distancia, más que nada, de los medios de transporte. Y bueno, eso básicamente te lo traté de explicar, pero muy, muy sintéticamente, porque no
Después hay aspectos que, bueno, depende de las preguntas que ustedes nos quieran hacer, por ahí ir a algo más puntual. Pero eso es, a grandes rasgos, el diseño y el modelo de captación del Club Boca Juniors. Y ustedes, Semi, antes de partir para un lugar a fichar jugadores, los entrenadores de las divisiones inferiores les dicen, che, fíjate que de tal categoría necesito en esta posición, o ustedes van y fichan en general a los que les gustan. Esa es la parte de la evaluación, el sentido de cómo evaluamos a ese niño. Y primero lo que me estás preguntando es fundamentalmente, nosotros separamos las necesidades y las prioridades dentro de un plantel y un cuerpo técnico, obviamente. Nosotros somos un área de soporte para los cuerpos técnicos. Tratamos de, primero que buscamos el jugador que tenga el perfil de Boca, el jugador de Boca, lo que implica su historia, y todos, porque cuando vamos a evaluar siempre tratamos en nuestro cerebrito pensar en que con lo que significa el aprendizaje en sí, en observar mediante la experiencia. O sea, siempre cada jugador que uno evalúa o ve se traslada a otro jugador que hace unos años o hace unos meses lo viste, entonces te relacionás con ese jugador. Y los técnicos sí te dicen, los coordinadores, hay un equipo de cuerpo técnico que evalúan permanentemente a los planteles en la competencia y saben las necesidades, ¿no? De decir, bueno, nosotros tenemos que saber que para la 9ª división que compite en juveniles, tenemos que armar una muy buena 9ª para que se inicie en todo ese último proceso que es de 9ª a 4ª división. Después tenemos que saber que hasta 5ª o 4ª división tenemos que entregar una reserva muy competitiva. Entonces, ya con el técnico de reserva tiene que saber digamos, lo que es el plantel en general de todas esas categorías de 9ª a 4ª o de 9ª a 5ª, para saber cuál es la proyección de cada puesto a futuro, ¿no? De saber, de decir, bueno, a ver, cuáles son los números 4 que vienen por detrás de tal jugador del primer equipo. ¿Cuál es el arquero que viene detrás del primer arquero que ataja en la primera? Bueno, todo eso va por decantación, sabiendo cuáles son los jugadores de jerarquía en cuanto a la proyección. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en la búsqueda, porque esto es una búsqueda permanente en el que el celular te explota minuto a minuto de 365 días del año. En esto no te podés relajar, porque el jugador que vos no lo fuiste a buscar ya mañana está en otro club, y la competencia es muy agresiva, es muy competitiva. Entonces Boca no, en ese aspecto, sabiendo de que nosotros tenemos que salir campeón de todo, de lo que juguemos, entonces también tenemos que buscar el jugador, ¿no? con ese perfil ganador, ese jugador protagonista, y ni hablar de cada plantel, ¿no? Cada equipo, que todos los equipos de Boca que conforman las divisiones juveniles tienen que ser protagonistas, porque así su historia lo demanda. ¿Cuánto tiempo hace que trabajás en esto vos, Emi? Yo estoy fui de manera progresiva desde el año 2007, 2008. Estaba en ese momento, creo que casi en la mitad de la carrera de profesor de educación física, y me inicié en el armado de equipos y selectivos del interior, que los traía para Buenos Aires. Y estuve, bueno, desde ahí me inicié en Vélez Sarsfield, trabajando en el fútbol juvenil por el lado de afuera. Fui armando mi propia estructura también en cómo, porque esto de la captación antes era muy informal, no se estudiaba, no se analizaba, no había un departamento de estadísticas, porque también trabajamos mediante el error, de saber, decir, bueno, a ver,
preseleccionamos X cantidad y terminamos fichando de... Entonces antes era muy, muy informal el trabajo. No digo que estaba mal, ¿no? Simplemente que la captación ha ido evolucionando y sacando aspectos del nivel europeo y el formato europeo. Entonces, como que yo quizás estuve en la mitad, ¿no? En ese momento en el que el cambio, en el que hoy hay estructuras de captación, análisis, videoanálisis de jugadores y seguimientos. Justamente estaba haciendo una video estadística de la cantidad de jugadores que vamos observando hasta ahora desde este año. Bueno, nada, es como que las estructuras se han jerarquizado en ese aspecto. Antes por ahí era el buscatalentos que salía, hacía un partidito. Hoy no, hoy ya se analiza desde un montón de aspectos. Me imagino que en este recorrido habrá jugadores que viste en ese momento que eran unas promesas y que habrán llegado a estar en reserva, algunos en primera. Me imagino que habrás podido ver todo ese recorrido en algunos pibes, ¿no? Sí, te da la posibilidad esto de... Yo siempre digo que yo, como el ego es tan elevado en el fútbol, en todo el ámbito del fútbol, yo me equivoqué más veces de la que acerté, soy sincero. Entonces, a veces soy cuidadoso en decir la palabra crack, en decir, uy, este es un crack, porque crack ya es el jugador consagrado, el jugador que está en su momento de esplendor, y deben ser 3 o 4 en el mundo. Para mí es lo que significa, ¿no? Dentro de lo que es el deporte. Por eso también hay que ser cuidadoso en el mensaje que le podés dar a ese niño, a la familia, porque te escucha y por ahí te toman como referente en las palabras que le puedas decir. Pero es muy dinámico el fútbol, por eso también es tan lindo y tan seductor, ¿no? Que a uno lo apasiona tanto, porque todos tenemos una visión muy subjetiva de cada jugador. Ustedes pueden ver un jugador, quizás hoy nos ponemos a ver nosotros 4 un partido, y a vos te va a gustar uno o otro, y a mí me va a gustar uno, que por ahí vamos a coincidir en alguno. Bueno, a veces en este trabajo nos pasa. Entonces, por eso tenemos que analizar un montón de aspectos y tener paciencia en los procesos de cada jugador a la hora de decidir. Me imagino que yo que lo pienso, déjame Lichu que termine con esto. Digo, porque yo lo pienso desde acá del interior, ¿no? Y pienso en los pibes que uno conoce, que se fueron de chiquitos a vivir a una pensión solo, alejándose de los padres. Imagino que ahí el vínculo que deben construir ustedes, que son el nexo del club con las familias, debe ser muy fuerte, ¿no? Pasan a ser casi parte de esas familias. Sí. A ver, desde lo personal, yo he generado relaciones muy lindas. La verdad que uno tiene un acercamiento con ese niño, porque yo también soy del interior, vine de Santiago del Estero a jugar y estuve también, pasé por todos esos procesos, por ahí el desarraigo, se te hace muy duro el extrañar, los amigos, la familia, el barrio, se extraña realmente. Entonces el jugador del interior siempre creo yo que tiene una fortaleza mental que lo diferencia del resto, que es el jugador que vive a 30, 40 minutos, 1 hora y media de la cancha a su casa. Eso está latente siempre en el fútbol argentino. Claro. ¿Cómo ves, Emi, al semillero de Boca? Estuve viendo que el fin de pasado los resultados fueron bastante positivos contra Independiente. Sí, Boca siempre tiene buenos jugadores, siempre va a tener buenos jugadores por más que nosotros no estemos. Esto es así. Yo me ha tocado enfrentarlos a Boca desde otro club, y uno cuando lo enfrentaba decía, más allá del resultado, porque eso a veces también es relativo, porque por ahí en una jugada, en una pelota parada, perdiste el partido.
y por ahí mereciste ganarlo. Entonces, más en estas etapas. Pero yo considero, y todo el grupo de trabajo que uno escucha y uno trata de aprender y observar y analizar, creemos que vienen jugadores muy importantes y muy, muy interesantes, realmente en un futuro ya importante. Bueno, obviamente que Boca quizás con los tiempos, a veces hay que darle ese tiempo a los jugadores juveniles, ¿no? Que tienen ese proceso de adaptación en el fútbol profesional. Quizás en Boca, que la gente y el mundo Boca te exige permanentemente el ganar, a veces los jugadores juveniles no soportan esa presión, y entonces se hace difícil. Ahora creo que con la política y esta nueva gestión va a estar esa contención que el jugador juvenil necesita. Ya se lo ve, lo hemos estado viendo en estos últimos meses, y yo creo que es cuestión de tiempo. Van a empezar a surgir, obviamente van a empezar a surgir, ya surgieron, ya hay una realidad de varios juveniles que están muy bien, así que en eso soy optimista. Creo que el semillero va a ser muy, muy productivo. Sí, sin duda, eso es una de las cosas que más valoramos nosotros en este último tiempo y acá en el programa, el lugar que se le está dando a los juveniles, ¿no? Porque tantas veces veíamos a los jugadores que los veíamos que se venían formando en Boca y después terminaban brillando en cualquier otro club menos con la azul y oro, Sí. ¿no? Igual yo siempre digo que la camiseta de Boca es la más pesada de todo, y eso a veces cuesta en un juvenil, y más cuando los juveniles cada vez debutan más tempranamente, entonces hay que soportar esa presión, ¿no? Sí, ni hablar. No es muy fácil. Si por ahí tenemos empatía también, pero yo creo que detrás de esta gestión y con esos referentes que ganaron todo, a veces creo que ese vestuario se descomprime con todos estos grosos con los que uno convive día a día. Para mí se les va a hacer mucho más fácil a esos juveniles que están ahí en ese periodo entre reserva y primera. ¿Y vos, Bueno. Semi, creés que una más y ya lo largamos? Que cambie algo en la cabeza del chico, que ahora, por ejemplo, sepan que pueden tener un lugar en primera en comparación con otros años que por ahí tenían que aspirar a irse a otro club, más cercanamente a debutar en primera porque en Boca no iban a tener lugar. ¿Ustedes notan que cambia algo? Yo creo que hay como una energía en ese jugador, que te lo hace saber el jugador mismo, o sea, te lo dice. O sea, ahora vemos que se están mostrando. Después que pasa en todos los equipos, después hay que ver realmente cómo se consagran, ¿no? No solamente, esto es muy propio del fútbol argentino, ¿no? O sea, lo importante es que la oportunidad esté. Después, claro, obviamente que ustedes verán y todos vemos cuando son los que se mide por el rendimiento. Esto es así en este nivel y más en Boca. Lo importante es que ellos sientan la oportunidad, que esté ahí. Y después sí, uno lo presiente, lo siente cuando camina el predio de Seiza, que los chicos están motivados. Aparte, al ver que sus técnicos los vieron hasta hace poco ganar todo, también creo que para un niño o adolescente es doble motivación. El vestuario se vive de otra manera. Y el acompañamiento del fútbol amateur o de los técnicos de juveniles con el primer equipo, cuando está todo ese grupo acompañando, entonces hay una cierta contención y una energía muy linda, que es como que los pibes quieren llegar ahí, quieren estar ahí y sienten que pueden estar ahí. Entonces esa sensación es muy linda, es placentero para todos los que, desde novena hasta la cuarta, quinta, que ya los chicos tienen esa edad de reserva, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Lo que debe ser vivir
ese mundo. Bueno, Emi, te agradecemos este ratito, te agradecemos por bueno, la charla que tuvimos cuando estuviste por acá y el poder continuarla acá en la radio. Así que te agradecemos por este rato y por todo el laburo que venía haciendo. No, gracias. Esperemos que nuestro sueño de los que trabajamos como captadores siempre es que el jugador que uno captó o que el grupo de trabajo captó pueda jugar en un futuro cercano en la primera de Boca. Ese es como nuestro orgullo. Obviamente que ni hablar que es nuestro objetivo, pero es nuestro orgullo. Y ojalá que así sea, ojalá que le podamos dar a la institución ese objetivo que tanto deseamos nosotros todos los días cuando nos levantamos y vamos a trabajar, que para eso trabajamos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y bueno, para mí es un placer que ustedes nos den el espacio de poder expresar y mostrar nuestro trabajo. Bueno, entonces de esta manera dialogábamos con Emiliano Gallo del equipo de captación de Boca. De esta manera comenzamos el tercer bloque de Pasión Bostera. Vamos a repasar algunas efemérides. Esto ocurría en la historia de Boca un 26 de agosto. En el año 2007 debutaba Leandro Gracián, uno de los últimos enganches que tuvimos en Boca. Ganó 3 títulos, la Recopa Sudamericana y el Apertura del 2008 y 2011. Y en el año 2018 debutaba Leo Valerdi, marcador central surgido de las inferiores, que bueno, tuvimos la oportunidad de disfrutarlo muy poquito, porque jugó 5 partidos nomás en Boca y emigró al fútbol europeo. Y es lo que tanto hemos lamentado, ¿no? ¿Cuántos jugadores hemos podido ver tan poco tiempo en nuestra cancha? Y también hablando de nuestra cancha, ¿no? Esta cancha que probablemente, según dicen todos, a fines de septiembre puedan volver a tener algo de público. Boca ya está presentando el protocolo para tener el 30% de aforo en todos los sectores, en plateas, en palcos y en la popular. Así que bueno, esperemos que por ahí a alguno de nosotros nos toque la posibilidad de poder volver a pisar el templo, ¿no? El templo, un templo plagado de historia, ¿no? El otro día compartíamos ahí con la gente de la Peña lo que significó la construcción de una cancha como es la cancha de Boca. Nosotros en algún momento habíamos dicho que la cancha de Boca tiene un arraigo con Olavarría, ¿se acuerdan? Nos contaron que todos los materiales fueron desde Cemento de Avellaneda y que bueno, que desde ahí está el sello de Olavarría, la Bombonera. Pero el otro día también empezamos a conocer algunos detalles un poquito menos conocidos de lo que implicó la construcción de semejante estadio. Bueno, la historia que todos conocemos, sabemos que la Bombonera el proyecto fue encabezado por José Luis Del Pini, por el arquitecto Víctor Sulcic, y también estuvo involucrado un geómetra llamado Raúl Bes. Acá hay que tener en cuenta que la compañía que lo construyó fue la responsable de algunas de las obras más importantes que podemos encontrar en Buenos Aires, como por ejemplo el Obelisco, el Colegio Nacional de Buenos Aires, muchas de las estaciones de subte, de las principales estaciones de subte. Cuando se empieza a construir la Bombonera, se encontraron con algunas dificultades. La superficie, vieron que el barrio es un barrio que es bastante bajo. En esa época se inundaba mucho más. La superficie del terreno no alcanzaba para darle
la capacidad de 60.000 espectadores que se esperaba, porque el terreno donde está construida la Bombonera mide 187 metros de largo por 114 de ancho. Y la cancha mide 50 por 70, ¿no? Entonces había que ver de qué manera poder hacer para que el estadio tuviera una buena capacidad. Y bueno, de esa manera se pensó esta idea de las bandejas, de bandejas superpuestas que permitieron llegar a la cantidad de público que había. Ya en ese momento también surge la necesidad de construir un costado de la cancha, donde hoy están los palcos, que ya con palcos en ese momento, pero con palcos diferentes, ya que no se contaba con la posibilidad de construir en esa manzana y media, en la cual nos gustaría poder hacer algún día, ver esa Bombonera 360 soñada, ¿no? Pero también hay algunas cosas, también cuando se decide hacer esto y no girarla, instalarla de otra manera, también tiene que ver con una cuestión importante. Se dejan los palcos de ese lado, también para tener en cuenta cuál va a ser la posición del sol, ¿no? Pensemos que en la época en la que se construye la Bombonera no había iluminación artificial y había que tener en cuenta estas cuestiones que eran claves para poder jugar. Pero resueltas estas cuestiones de diseño, había que empezar a trabajar con otras cuestiones, ¿no? Y decíamos que el barrio era una zona un poco más baja, la superficie, al ser una superficie inundable, era muy blanda. Del Pini hablaba de que cuando empezaron a cavar para poder hacer cimientos, se encontraban con un fango verde boquense, decían. Y encontraron que había la capa de tierra de este barro, este fango, donde no se podían hacer los cimientos, medía unos de 5 y 5 metros y medio. Entonces había que hacer un poco más profunda esta excavación, y se encontraron que después de esto había unos 70 centímetros de piedra que tampoco se podían utilizar para hacer los cimientos, y a continuación eran 3 metros y medio de arena, y recién después se encontró una capa que permitiera pensar los cimientos. Entonces, si hoy estimamos cuánto tiene la Bombonera en sus cimientos, la Bombonera hacia abajo, se estima que hay aproximadamente unos 15 metros de cimientos para sostener la Bombonera. Así que imagínense, cuando digo que si alguien en algún momento, cuando estos personajes que han pasado por el club, alguno pensaba en jubilar y derribar la Bombonera, le iba a dar un poquito de trabajo. Y después, bueno, también cuando nosotros vamos ahí y vemos cómo las bandejas se mueven y cómo esto resiste, hay que pensar que cuando se construye un edificio, para calcular la losa en una situación donde se empieza a acumular gente, se piensa en calcular aproximadamente 300 kilos por metro cuadrado. Cuando hay multitudes se calculan 500 kilos de peso por metro cuadrado. Y la Bombonera se calculó a razón de soportar 750 kilos por metro cuadrado. Entonces, sin duda que es una construcción que va a soportar esta pasión y esas ganas que ponemos cada vez que podemos visitarlo. Bueno, después hay algunos otros datos, ¿no? Como que se utilizaron 16.000 metros cuadrados de hormigón para su construcción. Y un dato interesante, se estima que si hubiera un terremoto, Buenos Aires no es una zona para esto, ¿no? Pero si hubiera un terremoto, solamente la Bombonera y tal vez el Centro Cultural Kirchner serían los únicos edificios que podrían sobrevivir a una cuestión como esta. Así que bueno, algunos datos que tienen que ver con el mayor templo del fútbol mundial, sumado a las efemérides para recordar un poquito la historia de Boca. Pero bueno, volvamos a la actualidad.
estuvimos hablando de cómo habíamos visto a Boca en los 2 partidos pasados. ¿Cómo imaginamos a Boca para jugar el fin de semana contra Racing? Yo creo que va a respetar el equipo. La única duda, lo que se dice es que Bataglia quiere que juegue Campuzano de 5. Entonces creo que la única duda pasa por ahí, pero viendo el nivel de Boca y cómo se jugó, yo calculo que va a salir con un 11 bastante parecido. No sé qué les parece a ustedes. Ayer decían que Fabra iba a ser el titular del partido contra Racing. Yo creo que después del partido que jugó el pibe va a ser difícil, pero Sí. hay que esperarla. ¿Cómo les gustaría ver a ustedes, Iván, Lichu, a Boca el domingo? A mí me gustaría que se respete a este equipo que goleó ayer. No sé qué piensan ustedes. Respetaría el mismo 11. De todas maneras, si entra Campuzano en lugar de Varela, no creo que cambie mucho la forma de jugar del equipo, con un solo cambio. Podría jugar tranquilamente Campuzano. No pondría a Fabra de ninguna manera. No. Para mí Fabra ya no. Como mucho alguna rotación, salvo que Claro. Sandes se lesione o esté cansado, pero si no, para mí Fabra ya no puede ser titular en Boca. No, y más viendo el nivel de Sandes. Ni hablar. O sea, si comparás el partido de Fabra pasado con el partido de Sandes, no Es hay incomparable. nada, absolutamente nada que justifique que Fabra sea el titular. ¿Y en el mediocampo? ¿Qué estamos pensando? ¿Respetar el mediocampo que empezó o el mediocampo que terminó jugando? A mí me gusta el que empezó. A mí Ujú. me gusta el Pulpo González porque tiene buen pie y muy buena llegada. Le aporta muchísimo, creo, a Boca. Bueno, hizo el gol contra Platense y venía haciendo goles que algunos no se lo convalidaron. Y después Ramírez me parece que es titular indiscutido. Se ganó el puesto desde que empezó a jugar en Boca, desde que debutó. Sí, Sin yo duda. respetaría el mismo medio. Y Molina Y- se está demostrando sí. que tiene que ser titular también. Y como ya hemos hablado, por ahí el Pulpo ya para el segundo tiempo se cansa un poco, entonces sabes que tenés a Medina en el banco. Almendra calculo que lo van a ir llevando de a poco porque está volviendo de una lesión, así que yo respetaría ese medio, que jugó muy bien. Boca Iván, contra ibas a Racing. decir algo vos. ¿Perdón? No, iba a agregar más de lo mismo, que para mí Molina pide la titularidad y sigo bancando al Pulpo titular, y como veníamos sosteniendo que no es un jugador de 90 minutos, pero que te da la tranquilidad sabiendo que desde el banco hay buenos jugadores para suplantar en el medio, que como decías Boca, y es Almendra lo van a ir llevando de a poco, sabes que está Medina, si es necesario cambiar la formación, tenés otro tipo de jugador que te pueda aportar en el medio. Boca tiene jugadores y yo creo que Seba le va a ir encontrando la vuelta. Ujú. Sí, yo creo, comparto esa visión. Me parece que está bueno que vayamos pensando, y creo que está bueno también que veamos hoy tan relajados, ¿no? Esto de saber que de alguna manera pedíamos a Varela en semanas anteriores, y ahora sabemos que puede estar, si está Varela mejor, pero si no, que hay cambios que nos tranquiliza también, que la actitud del equipo es otra, ¿no? Lo que charlábamos en el primer bloque. Me parece también que es interesante en ese sentido que pensemos, ¿no? Que creo que la definición del equipo, estaba medio trabado, va a terminar ser pensar también en el equipo que pueda plantar Racing, ¿no? No solamente en Boca. Tengamos en cuenta que entre partidos oficiales y amistosos
Boca y Racing se han enfrentado 294 veces. De esas 294, 127 fueron victorias de Boca, 98 de Racing y 69 veces empataron. En total Boca hizo 448 goles y Racing 403. Y una victoria de Boca el fin de semana lo dejaría a 3 puntos de Racing, que hoy es uno de los que está peleando ahí en la punta del torneo. Así que me parece que está bueno, ¿no? Que vayamos pensando y que vayamos optimistas para lo que se viene. Y hablando de lo que se viene, la semana que viene vamos a estar acá pensando en este partido, en el partido contra Racing, y también estaremos pensando cómo vamos a estar enfrentando, en condiciones vamos a estar enfrentando el siguiente domingo a Rosario Central. Viene una seguidilla de lindos partidos, ¿no? Porque tenemos Rosario Central, el Defensa. Defensa y Atlético Tucumán. Y después Colón. Y después bueno, después viene un partido más sencillo que River. Pero bueno, creo que va a estar lindo lo que tenemos para ver. Pero por ahora... Es importante haber arrancado con 2 victorias, como para dar el empujón para lo que viene, que son partidos complicados. Pero bueno, eso lo iremos viendo en las próximas semanas. Porque ahora se nos termina el programa. Chicos, nos tenemos que ir. Nos encontramos el jueves que viene acá. Dale, nos vemos. Bueno, y a vos que estás del otro lado también, te esperamos el jueves que viene a las 19 horas acá en la 90.1 para compartir una horita más de Pasión Bostera. Porque a lo Boca se vive mejor. Chau.